Hola, bienvenidos a Empresa y su entorno. En esta oportunidad hablaremos de un tema central para las industrias, para las empresas, cualquiera que sea su tamaño o posicionamiento. Hablamos del mercado. Toda empresa necesita de mercados. Ahí están sus consumidores, ahí están las personas que van a hacer viable o no una empresa. Por lo tanto, uno tiene que entender lo que es el mercado de la manera más concreta, pero al mismo tiempo de la manera más abstracta. Generalmente, cuando se habla de mercado, se habla de un mecanismo a través del cual la sociedad distribuye el excedente económico generado en una economía en un periodo determinado, digamos un año. Entonces, es el mercado a través de la oferta y la demanda que utiliza los precios como señalizador que va a determinar cuánto producir y cuánto van a consumir. Del lado de la demanda, por supuesto, tenemos miles de consumidores. Lo que el consumidor tipo busca hacer es maximizar su utilidad, su ganancia, su bienestar, dada una restricción presupuestaria. A mí me encantaría tener un conjunto de servicios y bienes enormes. Quisiera tener una casa en Punta del Este, un Lamborghini en la puerta de mi casa, comer todos los días carne argentina. Esos son mis deseos. Entre tanto, este mundo de los deseos tiene que contrastarse con mi billetera, con mi restricción presupuestaria. Entonces, del lado de la demanda siempre hay un consumidor que está intentando maximizar su utilidad dada una restricción presupuestaria. Del otro lado, tenemos un productor que también quiere maximizar, pero en este caso, su lucro, su ganancia. Adam Smith, que es uno de los padres de la economía neoclásica, decía que no es la buena voluntad ni la buena fe de un carnicero que lo hace despertar a las 4 de la mañana para ir a comprar carne del abastecedor y después ponerlo en su carnicería. Es su afán de ganancia, es su afán de lucro, que hace que este señor tenga esta actitud. Entonces, cuando las ganas de consumir y maximizar su utilidad se juntan con la búsqueda de ganancia de una empresa, lo van a hacer a través del precio y cada uno de estos actores maximizando su ganancia y su utilidad de manera separada, aislada, va a hacer que el mercado genere una determinada cantidad de productos y servicios de manera equilibrada. Definamos lo que es un mercado de competencia perfecta. Muchos consumidores, muchos productores, libre entrada y salida de productores, es decir, no hay barreras de entrada, es muy fácil entrar al negocio, no hay barreras de entrada tecnológicas, financieras, estatales, información conocida, tecnología conocida, productos relativamente homogéneos. Estas son algunas de las características de un mercado competitivo. Entonces, cuando hablamos de mercado como asignador de recursos, de alguna manera también nos estamos refiriendo a lo que es la mano invisible, porque el consumidor y el productor de manera aislada, independiente, generan en toda la sociedad un equilibrio que se conduce por los precios. Los precios son como las señales del tránsito para el consumidor y para el productor. El consumidor buscando los precios más baratos de acuerdo a su restricción presupuestaria y, por supuesto, la empresa intentando producir bienes que tengan precios más elevados. Esa es la condición de mercado. No todos los mercados, por supuesto, funcionan de manera perfecta. Enseguida vamos a hablar de las fallas de mercado. Pero toda empresa está vinculada a un tipo de este mercado. Cuando hablemos de fallas, vamos a hablar de fallas de información, asimetrías de la información, de externalidades positivas y negativas, de fallas de poder monopólico o oligopólico, etc. Pero para tener la figura clara, vale la pena también hablar del otro clásico asignador de recursos. Es el Estado. Si uno cree en el mercado, pues va a creer que las oferta y demanda y los precios van a determinar los puntos de equilibrio, los precios de equilibrio. Pero hay mucha gente que dice no.
Los mercados tienen muchísimas fallas, enseguida vamos a hablar de ellas. Pero el Estado también puede ser un buen asignador de recursos. No es solamente el mercado quien distribuye el excedente económico en un país, sino el Estado. Y el Estado puede ofrecer productos, servicios, y obviamente aquí hay un amplio debate hasta dónde llegaría el Estado. Desde el Estado planificador centralizado, que es el clásico, donde el Estado, en un modelo, digamos, que camina hacia el socialismo, produce todos los bienes y servicios a partir de un plan decenal o quinquenal, lo que quiere la población, y de esta manera, pues, produce todos los bienes y servicios necesarios para la población y de esa manera puede alcanzar una buena distribución del excedente económico. Por supuesto que hay muchas variaciones de los grados de intervención del Estado. Muchas de estas intervenciones del Estado están vinculadas a las fallas de mercado que el Estado va a intentar corregir. Entonces, el debate mundial, el debate nacional sobre el rol de la empresa, por ejemplo, está en este marco. Este es un viejo debate entre la propiedad pública y la propiedad privada. Más adelante vamos a ver que ambos tienen fallas. El Estado falla y el mercado falla. Y lo que uno necesita son instituciones, reglas de juego para corregir tanto las fallas de mercado como las fallas de Estado. Veamos las fallas de mercado, o fallos de mercado, como también se los conoce. Existen varios tipos de fallas de mercado. Aquí en el cuadro ustedes van a ver que existen externalidades, bienes públicos, falta de competencia, equidad, ciclos económicos. Comencemos con las externalidades. Hay ciertos bienes y servicios que no pasan por el mercado y que por lo tanto generan una pérdida o una ganancia y que eso no está contabilizado y por lo tanto alguien se apropia, alguien se adueña de esa riqueza o de ese excedente o de ese bienestar sin que eso haya tenido una valorización específica. Nos referimos, por ejemplo, a las externalidades negativas. Coloquemos el ejemplo clásico de esto. Uno sabe que el río Choqueapu, que pasa por la ciudad de La Paz y termina en la zona de Río Abajo, es el principal mecanismo a través del cual pongamos el ejemplo del mercado. 1, 2, 3. Pongamos el ejemplo del río Choqueapu. Es conocido que este río pasa por toda la ciudad, donde hay muchas fábricas, y va a parar al río abajo, donde están los principales cultivos de verduras que abastecen a la ciudad. Este río en su transcurso pues recibe muchísima suciedad industrial y también de personas. Este río contaminado va y riega las lechugas, los tomates, los perejiles que comen los paceños. ¿Qué ocurre entonces? La productividad es baja y obviamente puede haber enfermedades asociadas a esto cuando se producen las lechugas que van al mercado. Nadie paga por esta externalidad, por este impacto negativo que está produciendo en la economía ciertos actores y por lo tanto esto genera una pérdida de bienestar, inclusive puede ser grave para la salud. A esto se llaman las externalidades negativas, porque es una actividad que están realizando empresas que contaminan el río, que no tiene valor, pero que sí tiene un efecto concreto sobre personas, sobre la salud de las personas. Entonces, esto es una externalidad negativa. ¿De qué manera se corrigen estas externalidades? Cobrándoles impuestos, por ejemplo, a los que contaminan el río para limpiar el río, de tal manera que cuando llegue a los sembradíos de la población que produce lechugas, el problema no sea tan grave. Ciertos actores, y por lo tanto, esto genera una pérdida de bienestar, inclusive puede ser grave para la salud. A esto se llaman las externalidades negativas, porque es una actividad que están realizando empresas que contaminan el río, que no tiene valor, pero que sí
tiene un efecto concreto sobre personas, sobre la salud de las personas. Entonces, esto es una externalidad negativa. ¿De qué manera se corrigen estas externalidades? Cobrándoles impuestos, por ejemplo, a los que contaminan el río para limpiar el río, de tal manera que cuando llegue a los sembradíos de la población que produce lechugas, el problema no sea tan grave. También existen las externalidades positivas. Estas pueden ser la educación, las vacunaciones. El ejemplo tradicional de esto son las universidades. Piense en el caso de la Universidad Católica Boliviana. Ella genera una externalidad positiva en el barrio de Obrajes, en el sentido que da empleo a decenas y centenas de personas vinculadas al comercio, a los servicios, a las cosas, a las pequeñas empresas que rodean a la universidad. También puede dar, obviamente, un impacto positivo sobre las empresas, sobre una serie de unidades industriales que utilizan lo que es la capacidad productiva, externalidades positivas. La educación es clásico en esto. Está la famosa historia del Valle del Silicón, donde la Universidad de Stanford hace muchísimos años comenzó a hacer investigaciones con dinero del sector público, en tecnología, en armamento y una serie de cosas, y resulta que los profesores que de alguna manera estaban investigando tenían en sus fines de semana encuentros entre ellos y comenzaron a decir: oye, yo estoy desarrollando una tecnología de pantallas, yo estoy desarrollando una tecnología de chips, pero que están vinculados a grandes aviones, pero esto se podría aplicar también a una pequeña computadora o a un pequeño software, y ahí surgen las externalidades positivas. Es decir, esa actividad del negocio, por ejemplo, de la tecnología, cuando es aplicada para fines privados, cuando alguien hace un computador o un software, pero que se ha beneficiado grandemente de inversiones públicas en desarrollo tecnológico, es una externalidad positiva. Las vacunas también es una externalidad positiva para toda la sociedad. Ambas no han pasado por el mercado, no han sido valoradas. Entonces eso hay que también corregir. Entonces las externalidades, como dice en nuestro gráfico de la parte baja, las externalidades se regulan, se controlan. También existen externalidades porque hay ciertos bienes que el mercado o el sector privado no puede dar. Hablamos de los bienes públicos y los clásicos son seguridad interna y externa, son salud, a veces educación. El tema de los bienes públicos es bastante complejo, es decir, cómo se define un servicio y un bien público. Pero hay ciertos servicios y bienes públicos que el Estado tiene que hacerlos y que el sector privado no lo puede hacer. Y al no hacerlo, está fallando. También se conoce la asimetría de la información. El supuesto de competencia perfecta es que tanto el consumidor como el productor, cuando va al mercado, tiene toda la información para realizar su transacción. Pero uno sabe en la práctica que no es así, que hay mercados donde, por ejemplo, el productor tiene mucho más información sobre su bien o sobre el servicio que está vendiendo que el consumidor. Los ejemplos clásicos son los automóviles de segunda mano. Un automóvil de segunda mano tiene que ser mantenido, tiene que cambiarle los repuestos, etc. Pero cuando uno lo va a comprar, por supuesto que no sabe qué tratamiento ha tenido en el pasado ese automóvil de segunda mano. Puede ser que esté bien tratado o puede ser que no esté bien tratado. Puede ser que sea un auto que, digamos, ha sido manejado muy pocas veces o ha sido trajinado frecuentemente. Pero cuando uno ve el automóvil, prima facie, no sabe toda la información que está dentro del motor, que está dentro de los mantenimientos, si lo han chocado, no lo han chocado. Y ese automóvil puede tener un precio caro o un precio barato, ¿no es cierto? Entonces, como el consumidor no sabe, si el carro es muy bueno, pues estará ganando el consumidor. Pero si el carro es malo, no ha sido nunca mantenido, pero está siendo vendido a un precio muy caro, por supuesto que esto genera una pérdida de bienestar para el consumidor que estará comprando gato por liebre. En el sistema financiero también existen muchas fallas de asimetría de la información con los bancos. ¿Cuál es el mejor banco? ¿Cómo sabemos de cuál banco? Cuando uno va a depositar su ahorro de toda la vida. Hay bancos que están mejor administrados, hay bancos que están en mejor situación o en peor situación. En la educación,
¿Cómo sabemos cuál es la mejor universidad, cuál es el mejor colegio en la salud, cuál es el mejor médico? Entonces, se produce una asimetría de la información entre el consumidor y el productor, y al revés también. Hay situaciones donde los productores no tienen toda la información de los consumidores y por lo tanto se producen fallas de mercado. A todo esto se llama teoría de la información y generalmente se manejan dos conceptos: asimetría de la información y asimetría de la acción, moral hazard y selección adversa. Entonces, ambos conceptos ustedes los van a desarrollar con mucha profundidad en la clase de microeconomía. Entonces, aquí estamos simplemente dando una introducción de que hay asimetrías de información, diferencias de información entre consumidores y productores. Un otro elemento de falla de mercado está vinculado a la equidad. El mercado puede ser eficiente, pero tremendamente injusto, porque no todos los actores, consumidores, productores, en general, no todas las personas entran por igual al mercado. Unos tienen más dinero, otros tienen menos dinero, unos tienen más educación, otros tienen menos educación. Es muy diverso y por lo tanto el mercado puede generar fallas de equidad. Es muy injusto. Para eso, por supuesto, el Estado tendrá que intervenir para corregir las fallas de equidad producidas por el mercado. Por supuesto, otra de las fallas clásicas tiene que ver con los ciclos económicos. En la actualidad, el país está viviendo una transición de un ciclo espectacular que comenzó allá por el año 2005-2006, vinculado a los precios de las materias primas que exportamos, gas y minerales, que creó una economía tremendamente en bonanza. La tasa de crecimiento promedio de estos años en Bolivia estuvo alrededor del 5%. Pero ahora ese periodo ha acabado. El ciclo se vuelve más negativo porque los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y el gas, están bajando. Entonces, en ese momento los mercados comienzan a generar desaceleración y recesión. Es en este contexto que el Estado debe intervenir para que esos mercados no se destruyan. Entonces, el Estado en realidad juega un papel muy importante en la formación de mercados, en el desarrollo de los mercados, en el equilibrio de los mercados. Todas estas fallas de mercado, por lo tanto, requieren de acciones del Estado para estabilizar la economía en el caso de los ciclos económicos ascendentes y descendentes, establecer impuestos para el caso de las externalidades positivas o negativas, proveer bienes y servicios en el caso de la equidad, distribuir la renta a través de políticas de educación o de bonos, de lo que sea, para corregir las fallas de equidad y obviamente ver cuál es el conjunto de bienes y servicios que el Estado tendría que producir porque el sector privado no lo está haciendo. Entonces, el excedente económico está siempre en este debate. ¿Cuántas fallas existen en el mercado y qué es lo que el Estado puede hacer? Pero el supuesto fuerte que estamos haciendo acá es que el Estado puede corregir estas fallas y que el Estado no tiene problemas. Y esto obviamente no es así en la práctica. Porque también existen fallas de gobierno o también lo que se llaman fallas de Estado. La primera falla es decir, cómo el Estado sabe lo que cada ciudadano quiere. ¿Cómo agrego la demanda agregada social? Es lo mismo lo que quiere la gente de Villazón, de La Paz, de Tarija, de Cochabamba, de los grupos A, B o C. Todos quieren lo mismo. ¿Cómo se agrega la demanda social? Ese es un problema muy difícil de resolver que generalmente se lo hace a través de las elecciones y la política. Viene un candidato y dice, yo voy a hacer este conjunto de cosas y la gente dice, nosotros queremos ese tipo de cosas. Pero por supuesto es tremendamente complejo. Cuanto más cerca está el Estado de la gente, probablemente sabrá mejor cuáles son sus necesidades. Pero cuanto más lejos está, si es un Estado centralista, por ejemplo, va a ser más difícil. Entonces es una falla. No se ha encontrado todavía el mecanismo a través del cual el Estado recoge las necesidades de usted, amigo, de usted, amiga, de usted, estudiante, en específico. Y eso es tremendamente complejo. Esa es una de las fallas. Por otra parte, el Estado no distingue muy bien entre costos y ingresos, ¿no? Generalmente no tiene una buena condición en el manejo de los costos. ¿Cómo producir un bien y servicio? Generalmente, como tienes que atender a muchísima gente y partes del principio de que todos necesitan salud, pero no piensas en los costos. ¿Cómo pagamos esos costos? El Estado puede fallar
por ejemplo, distribuyendo desigualdades. Es decir, ok, muy bien, en vez de resolver los temas sociales, los profundiza, porque se equivoca en las políticas públicas. Después, muchas veces las acciones del Estado, las empresas estatales, los proyectos, las políticas públicas, de regionales o nacionales, son capturados por burocracias que atienden a sus intereses. Ya no defienden los intereses de la sociedad, sino defienden los intereses de un partido político, de una burocracia específica, que busca simplemente sus intereses. Por supuesto, también está el ciclo electoral. A veces los gobiernos comienzan a dar bienes y servicios, a colocar plazas, carreteras, fábricas y demás cosas en épocas de elecciones y después se olvidan. Y esos ciclos a veces no se encuentran y eso es un problema. También está, cuando hablamos de empresas estatales, cómo se gobiernan internamente a las empresas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son los gobiernos corporativos? ¿Cómo los intereses de la sociedad, por ejemplo, se defienden en una empresa estatal? ¿Cómo se delega esa responsabilidad? No es un tema sencillo y a veces hay muchísimas fallas. Igual, por supuesto, el Estado también tiene asimetrías de la información con lo que la gente quiere, ¿no? Puede saber para cierto grupo, pero para otro no. Entonces la información también es asimétrica. Y, por supuesto, también tiene una limitada capacidad para mostrar e incentivar al sector privado. Por lo tanto, como verán, cuando hablamos del contexto de las empresas y hablamos de la función del mercado y hablamos de la función del Estado, hay una tremenda polémica, es muy complejo determinar esto, pero no hay empresa en el mundo que no tenga que lidiar con la acción del Estado y que tenga que tener algún tipo de mercado, ¿no? En el siguiente punto vamos a hablar de las estructuras de mercado, ¿no? Y estamos hablando de competencia perfecta, competencia monopolística, monopolios, oligopolios y otros tipos de fallas de mercado que son muy importantes para esto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.